Magnificat anima mea Dominum. Et exultans. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo de Vida Espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena, Carmelita. En la lección 2, hoy hablamos de la gracia santificante, de la gracia santificante. En la lección 1 hemos hablado de lo que es la vida espiritual, y cuando hablamos entre católicos de vida espiritual, este término tiene un sentido preciso que se refiere a la vida sobrenatural de la gracia. Entonces, no cualquier vida espiritual es de santidad. Hay gente de otras religiones, filosofías, etcétera, pueden tener y hablar de vida espiritual. Aquí nosotros hablamos de nuestra santificación. Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz, y esta salvación que mereció por nosotros nos la comunica en la primera vez en el santo bautismo, que borra todo pecado, no solo original en los niños, también original y personal en los niños, y nos comunica, dijimos, la gracia, que es algo divino que nos hace hijos de Dios. En esta segunda charla, o el segundo capítulo de este libro, nos habla, dijimos, de la gracia santificante. Hay preguntas y hay respuestas. Vamos a tratar de leer la pregunta y leer y explicar un poco, explicitar la respuesta que nos da este Padre. Debido que en esta lección sobre la gracia santificante hay bastante preguntas, hay 23 preguntas, vamos a hacer varias charlitas para no alargar demasiado. Primera pregunta: ¿qué se entiende por gracia santificante? ¿Qué es la gracia santificante? Bien, por gracia santificante se entiende un don gratuito de Dios, un don divino gratuito que Dios nos conceda liberalmente para santificar nuestra alma. Entonces, la gracia santificante, por gracia santificante se entiende un don gratuito de Dios concedido liberalmente, generosamente por el Señor a nuestra alma, sin que ésta tenga algún derecho a él. Este don es en nosotros el germen de la santidad. Entonces, la gracia santificante es algo divino que Dios nos concede por los méritos de Jesucristo, para purificar, santificar, divinizar nuestra alma, sin que nuestra alma tenga derecho a él. Y este don, llamado gracia, es el germen de la santidad en nuestra alma. ¿Para qué sirve la gracia santificante? La gracia santificante confiere a nuestra naturaleza humana una capacidad nueva, la de poder entrar en íntimas relaciones con Dios durante la vida temporal, en la oscuridad de la fe, y luego eternamente por la visión beatífica. Entonces, la gracia santificante es algo divino que Dios, por misericordia y amor, confiere a nuestra naturaleza humana, y bien, hace nuestra naturaleza humana capaz de poder entrar en íntimas relaciones con Dios. Durante esta vida temporal en la oscuridad de la fe, después de la muerte, la gracia nos hace capaz de ver a Dios cara a cara. Ustedes saben que en el momento de bautizar a un niño, Dios derrama sobre el alma
de este niño, la gracia, la santidad, que expulsa el pecado original, dijimos, o que expulsa también los pecados personales. Si la persona es adulta, junto con la gracia, Dios comunica al alma tres virtudes que llamamos teologales: fe, esperanza, caridad. Con la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Dios ha dicho porque Dios lo dijo, y Dios no puede equivocarse, ni engañarse, ni engañarnos. Con la esperanza en Él ponemos nuestra confianza, y con la caridad amamos a Dios como nuestro Padre. Entonces, gracia y caridad y Espíritu Santo van juntos. Teniendo la gracia, tenemos como ramas la fe, la esperanza y la caridad, y con esta fe ahora creemos en lo que Dios ha dicho. Pero si perseveramos en santidad, dejamos este mundo, al momento de separarse nuestra alma del cuerpo, pasa al juicio de Dios, y si estamos en gracia, nos salvaremos, y si estamos en pecado mortal, sin gracia, cae uno en el infierno para siempre y queda entregado a los demonios. Ahora, las almas que se salvan, las que van directamente al cielo, los penitentes, los inocentes, y bien, mediante esta gracia, serán capaces de ver Dios cara a cara y de gozar de su felicidad. Los demás que pasan por purgatorio después de su purificación subirán al cielo. Entonces, la gracia es algo divino, confiere a nuestra alma humana una capacidad nueva, la de poder entrar en íntimas relaciones con Dios, por la fe, la esperanza, la caridad, y luego verlo cara a cara en el cielo. Otra pregunta: ¿no podrían bastar para llegar a esta intimidad con Dios las dotes más altas de la naturaleza humana? Inteligencia, por ejemplo. Bien, nuestra inteligencia natural puede llegar a conocer la existencia de Dios en muchos atributos divinos que manifiestan su perfección divina y nos hacen ver en Él a nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro último fin, que podemos y debemos amar como tal con toda nuestra voluntad. Entonces, el hombre, por la inteligencia, se da cuenta que existe Dios. Entonces, por la inteligencia llegamos al conocer la existencia de Dios y muchos atributos de Dios, como es nuestro Creador, nuestro Señor. Pero esto no basta para ponernos en relación con la vida íntima de Dios, o sea, con el misterio de la Santísima Trinidad, cuya existencia no podemos conocer sin la revelación divina, es decir, sin que Dios mismo nos lo manifieste. Un conocimiento semejante supera nuestra capacidad natural. Entonces, el hombre, por la inteligencia, puede saber que Dios existe, y por esa razón el ateísmo es una locura, pero el hombre no puede, por su inteligencia, saber cómo es Dios dentro de sí mismo. Por ejemplo, que Dios es Padre, Espíritu Santo, no puede saberlo. Hace falta la revelación y hace falta el don de la fe que nos comunica en el bautismo. Si no podemos conocer la Trinidad, tampoco podríamos amarla. Así pues, para llegar a tener relaciones íntimas con Dios, Trinidad, nuestra humanidad necesita ser elevada. Para esta elevación debe servir la gracia santificante. Entonces, naturalmente, el hombre con la inteligencia llega al conocimiento de la existencia de Dios, de muchos atributos de Dios, de su bondad, de su sabiduría, de su poder, etc. Pero el hombre, por la inteligencia, no puede conocer el misterio íntimo que Dios es uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y para llegar a esto hace falta la revelación, dijimos, y la fe cristiana, para entrar en contacto íntimo con el Dios uno y verdadero, que es la Trinidad. Cuando hablamos de Dios,
cristianamente hablando, hablamos de Dios Trinidad. Por desgracia, los judíos del Antiguo Testamento, de hecho, del Nuevo Testamento, los musulmanes, los que, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, mormones, etcétera, que dicen que creen en Dios, ok, saben que hay alguien arriba, pero no creen en lo que Dios reveló acerca de sí mismo, que es la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros cristianos, católicos y también los protestantes trinitarios reconocemos que Dios es uno, sí, pero en Dios hay tres personas divinas iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora la gracia nos ayuda, eleva nuestra alma, que la hace capaz de creer en Dios Trinidad y de amar a Dios Trinidad. ¿En qué consiste, pues, la gracia santificante? Como la gracia debe ponernos en relación con la Santísima Trinidad y hacernos de ese modo capaces fundamentalmente de conocer a Dios en su vida íntima y de amarle como tal, de realizar según eso operaciones que tengan el mismo objeto que las operaciones divinas con que Dios se conoce y ama a sí mismo, los teólogos enseñan que la gracia es una participación de la naturaleza divina, pero esta fórmula necesita explicación. Entonces, como la gracia debe ponernos en relación con la Santísima Trinidad y hacernos de ese modo capaces fundamentalmente de conocer a Dios en su vida íntima y de amarle como tal y realizar operaciones que tengan el mismo objeto que las operaciones divinas con que Dios se conoce y se ama a sí mismo. Por eso los teólogos dicen que la gracia es una participación de la naturaleza divina. Entonces el hombre sin la gracia no puede ni conocer ni amar a Dios tal cual como es. Usted pasa dentro de una casa, ve la casa, el muro, la ventana, la puerta, pero no ve qué hay dentro. Si se abre la ventana y si se abre la puerta, usted mira qué hay dentro, mira lo que hay dentro. Entonces, la revelación nos abrió ventana y puerta, podemos decir, de la divinidad, para saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta gracia, con la fe, esperanza, caridad, nos hace creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios con amor divino, con amor de caridad. Por eso decimos la gracia es participación de la naturaleza divina. Dije los judíos, los musulmanes, los que creen que Dios existe, pero rechazan la Santísima Trinidad, tienen un conocimiento natural de Dios, pero no el sobrenatural, no el divino. Y por desgracia rechazan la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y eso es muy peligroso para ellos, porque pretenden conocerlo, si saben que existe, pero no tienen acceso a su mensaje real, ni a su amor. Por eso hay tantos problemas en estos pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por naturaleza? Bien, por naturaleza se entiende lo que torna a un ser fundamentalmente capaz de realizar sus operaciones propias. Así siendo, las operaciones propias de una planta, nutrirse, crecer, reproducirse, se entenderá por naturaleza de la planta lo que hace a la planta, fundamentalmente capaz de ejercitar estas distintas actividades. Entonces una planta, su naturaleza es nutrirse, crecer y reproducirse. Del mismo modo, entendemos por naturaleza humana lo que hace el hombre capaz de ejercer sus diversas operaciones, las de la vida vegetativa, comemos, que posee en común con las plantas, la de la vida sensitiva, en que conviene con los animales, nos movemos, y las de la vida espiritual, de inteligencia y voluntad y amor, que lo son como los ángeles. La capacidad de ejercitar estas distintas operaciones radica próximamente en nuestras facultades, por ejemplo, en los sentidos, en la inteligencia, en la voluntad. Pero estas facultades
tienen origen en nuestra naturaleza, o sea, en lo que hay en nosotros de más profundo, en lo que hace que el hombre sea hombre y no otra cosa. Entonces, la naturaleza es lo que hace una cosa sea esta cosa. Una planta es una planta, tiene naturaleza de planta. Un perro es un perro, tiene naturaleza de perro. Y un hombre es hombre, tiene naturaleza de hombre. Inteligencia, voluntad, etc. Esto es algo hermoso. Y así por naturaleza nuestra entendemos el fundamento y la capacidad radical de nuestras diversas actividades. Ahora la planta nunca será un animal. El animal nunca será un hombre. Nunca el perro va a pensar, va a hablar. Tiene su cosa, pero es un perro, nunca será hombre. El hombre es capaz de conocer, de amar, de pensar, pero nunca será Dios, porque Dios es otra naturaleza. Entonces, ahora vamos a entender. Dijimos, la gracia nos hace participantes de la naturaleza divina. ¿Qué se entiende por naturaleza divina? Y bien, también cuando hablamos de naturaleza divina, queremos indicar lo que según nuestro modo de entender constituye en Dios la raíz de donde sus operaciones propias, puramente espirituales, con que se conoce plenamente a sí mismo tal cual es y se ama en consecuencia con un amor infinito. Estas operaciones constituyen la vida íntima de Dios y dan lugar en él al misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, Dios se conoce, Dios se ama, y este conocer y amar divinos van a formar lo que llamamos misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas. Del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, nace en él un concepto, una palabra, un verbo mental tan perfecto que es una persona distinta del que la pronuncia. Es la persona del verbo, Hijo de Dios, engendrada así por el Padre. Entonces Dios piensa, dijimos. Dios piensa. Del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, nace en Dios mismo un concepto, una palabra, un verbo mental tan perfecto que es una persona distinta del que la pronuncia. Entonces Dios piensa, su pensamiento, su palabra, su sabiduría, su verbo interno, lo llamamos hijo. Es la persona del verbo Hijo de Dios, engendrada así por el Padre. Y del mutuo amor que une a estas dos personas, procede en Dios una inclinación de amar tan perfecto igualmente que también ella constituye una persona divina, una persona como las dos primeras, es la persona del Espíritu Santo. Entonces, Dios piensa, dijimos, Dios piensa, Dios se conoce, y del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, nace en él mismo, y desde toda la eternidad, nace un concepto, una palabra, un verbo mental, tan perfecto que es una persona distinta del que la pronuncia, en la misma naturaleza divina, claro. Es la persona del verbo, o hijo. Este hijo no es como un niño que nace de su padre y madre, no, es interno a Dios. Y del amor mutuo que une a estas dos personas, padre e hijo, procede en Dios una inclinación de amor tan perfecto igualmente que también ella constituye una persona divina distinta de las dos primeras. Es la persona del Espíritu Santo. Por naturaleza divina entendemos, pues, lo que según nuestro modo de concebir hace a Dios capaz de sus operaciones propias trinitarias,
con que se conoce a sí mismo tal como es y se ama tal como es. Podemos dar un ejemplo para que se entienda un poquito esto. Dios es uno. Dios es como el sol. No es el sol, pero digamos como el sol. El sol es uno. Desde que el sol es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Nunca el sol existió sin tener calor y luz. Desde que el sol es al mismo tiempo calor, fuego y luz al mismo tiempo. Desde que Dios es eterno, nunca empezó, nunca terminará. Dios es la existencia misma, Dios el ser este instante. Dios piensa, de ese conocimiento que tiene de sí mismo, nace un concepto, una palabra, un verbo mental que llamamos hijo. Y Dios, a los Dios que piensa llamamos Padre, es su concepto, su palabra, su sabiduría, lo llamamos hijo. Y del amor mutuo que Dios Padre y Hijo tienen, procede en Dios una inclinación de amor tan perfecto igualmente que también ella constituye una persona distinta del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces, por naturaleza divina, entendemos pues lo que según nuestro modo de concebir hace a Dios capaz de sus operaciones propias trinitarias, con que se conoce a sí mismo tal como es y se ama como tal. ¿Por qué hablamos tocante a nosotros de una participación de la naturaleza divina? Habiendo de participar un día en el cielo, si llegamos ahí, Dios quiera, habiendo de participar un día en el cielo en sentido verdadero y propio de las operaciones divinas de conocimiento y de amor, hemos de ser antes capacitados para tales operaciones. En la visión beatífica, el amor de caridad que se le sigue, también nosotros conoceremos a Dios tal cual es y le amaremos como tal, es decir, tendremos operaciones de inteligencia, de amor, que tengan el mismo objeto que las operaciones propias de Dios. Esas operaciones, sin embargo, no pueden tener nosotros la misma perfección que en Él. Se limitan a participar en las actividades divinas. Como todo, si hemos de realizarlas, habremos de ser capacitados para ello, porque superan las fuerzas de nuestra naturaleza humana. Y como la raíz de las operaciones divinas se halla en la naturaleza divina, no podremos, sin poseer esta, estar capacitados para cumplir dichas operaciones. Pero tratándose de una participación en las operaciones divinas, bastará también una participación en la divina naturaleza. Los teólogos se expresan, pues, con propiedad cuando llaman a la gracia santificante participación de la naturaleza divina. En otras palabras, la gracia, siendo algo divino, nos hará capaces de ver a Dios, de amar a Dios, de un amor divino tal cual como Él se ama, y también de conocerlo tal cual como es y amarlo tal cual como es. Pero no se puede ni conocer ni amar a Dios sin tener la fe y la caridad. La fe en este mundo, con oscuras caminamos, creemos, y en la gloria, si llegamos, si morimos, dejamos este mundo en estado de gracia, y bien, gozaremos de la dicha de Dios y amaremos a Dios como se ama con la caridad. Entonces la gracia, siendo algo divino, realmente nos hace hijos adoptivos de Dios
y nos da derecho a la vida eterna, derecho a ver a Dios, gozar de Dios, amar a Dios, vivir con Dios, conocer a Dios tal cual como es. Y si morimos en pecado mortal, bien, no tendremos nada de esto. Iremos al infierno para ser esclavos de Satanás. Otra pregunta, ¿produce la gracia santificante efectos en quien la recibe? Y bien, sí, la gracia santificante, cuando somos con ella agraciados, produce en nosotros múltiples efectos. El primero consiste en hacer de nosotros hijos de Dios. La gracia, la santidad, nos hace de nosotros hijos de Dios. Además, nos constituye herederos de la bienaventuranza eterna y nos hace capaces de merecerla y aumentar de continuo este nuestro merecimiento. En fin, es acompañada de una presencia especial de la Santísima Trinidad en nosotros. Entonces, la gracia santificante realmente produce en nosotros muchos efectos. El primero nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos de la bienaventuranza eterna. Nos da derecho a la vida eterna. Entonces, nadie es hijo de Dios si está separado de Dios por el pecado mortal. Y la más grande caridad que pueden tener los padres con sus hijos es bautizarlos cuanto antes para hacerlos hijos de Dios. Y si son hijos, son también herederos de la bienaventuranza, de la dicha eterna. Y también la gracia nos hace capaces de merecer y aumentar de continuo nuestros merecimientos. Es decir, el hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño en nombre de Cristo, estando en estado de gracia, bien tiene su recompensa, su merecimiento. Crece el merecimiento que tenemos. Y también el que vive en gracia de Dios, bien, realmente es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante la gracia, vive en nuestra alma. Es algo realmente maravilloso. Mientras que el que está en pecado mortal, bien que está en pecado mortal, no tiene esta presencia divina como Padre en su alma. Claro, Dios es omnipresente por su acto creador, por su poder, por su conocimiento, pero esto vale por toda la creación. Pero Dios está presente de una manera especial como Padre, y bien, mediante la gracia. El que está en pecado mortal no tiene esto. Por eso, la suma, la más grande desgracia que puede caer sobre una persona humana es caer en pecado mortal. Y la más grande caridad que podemos tener con una persona es ayudarla a salir del pecado mortal. De ahí la importancia de vivir cristianamente, de rezar por los pobres pecadores, de darles el ejemplo de vida cristiana y también de instruirlos. De ahí la importancia de la oración, de la lectura de los buenos libros, del catecismo, de hacer retiros espirituales para darse cuenta de esto. Hoy vivimos en un mundo paganizado, ateo, indiferente, sensual, relativista, con eslogans. Y por desgracia, hay sacerdotes, no todos, pero hay sacerdotes, hay obispos que realmente ya no tienen fe católica, al punto de bendecir hombre con hombre supuestamente en un supuesto matrimonio, lo que es una traición total del Evangelio, burlarse de esas personas. El sacerdote, el obispo que permite esto son unos criminales, unos asesinos de almas, unos anatemas, unos malditos, en palabras de San Pablo. El que anuncia un evangelio diferente del que hemos recibido, sea maldito, sea anatema. Gálatas 1:8. Entonces, hermanos, digo todas esas palabras fuertes porque realmente me duele que obispos, sacerdotes se burlan de pobre gente perdida, pecadora, engañándolas con una falsa caridad. Esto es un crimen, no es una caridad, es una burla. El hombre que vive en gracia de Dios es hijo de Dios. Tiene derecho a la vida eterna. Tiene cuenta abierta en el cielo para merecer toda buena obra que hace, tiene su recompensa. Y finalmente, el que está en pecado, en gracia de Dios, es templo sagrario del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo, puesto que es el amor sustancial del Padre y del Hijo, mientras que el que está en pecado mortal es realmente morada de Satanás y al borde del infierno eterno. Hemos analizado las 8 primeras preguntas de este capítulo 2 sobre la gracia santificante. En la charla siguiente vamos a continuar esta explicación de la gracia santificante e inhabitación del Espíritu Santo en nuestras almas. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada a base del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y también tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual y también el catecismo básico para adultos. Magnificat anima mea Dominum.